Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Thor. Yo soy Vice Chair del Comité de Innovación de AmCham. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes y a los miembros patrocinantes que hacen posible todas las actividades de AmCham. Ahí acaban de ver un pequeño resumen de lo que fue la misión de la Cámara a Silicon Valley. Eh, Efectivamente, hoy en día asociamos con innovación directamente inteligencia artificial. Entendemos que es una tecnología bueno, que vino a revolucionar cómo hacemos las cosas y por tanto quiero agradecer y presentarles a José Félix Coronado. Él es Field CTO en Dell Technologies. Tiene más de 20 años en la industria de tecnología, ayudando a empresas a conectar sus prioridades de negocio con arquitecturas tecnológicas, asesora a diferentes clientes en la adopción de soluciones de alto impacto y de mejores prácticas. Y justo hoy vamos a estar conversando sobre este tema, ¿no? Cómo implementar y con muchos datos, muchísima información de valor de cómo en la experiencia de José Félix se está logrando hacer esta implementación de inteligencia artificial en las empresas. Entonces, bueno, no queda más que nuevamente agradecer a José Félix por su tiempo, a ustedes por participar. Todas las preguntas que se les vayan ocurriendo a medida que les va viniendo a la mente las pueden ir dejando en el chat y al final, pues podemos preguntarle a José Félix su opinión al respecto. Buen día, adelante. Excelente. Gracias, Thor, por la presentación y gracias a todos por la asistencia. Eh, la idea de hoy como es conversarles un poco sobre lo que sería cómo implementar de manera efectiva la inteligencia artificial en las empresas. Vamos a estar hablando principalmente sobre qué, respondiendo a las preguntas el qué, el dónde y el cómo de básicamente llevar esta visión de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a lo que es la realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque la realidad es que aunque definitivamente todas las empresas, todos los individuos estamos, digamos, no es una discusión el hecho de que la inteligencia artificial es una tecnología que llegó para transformar la manera como básicamente las empresas operan, como nosotros como seres humanos vivimos. La realidad es que llevar un proyecto de inteligencia artificial a que sea efectivo, que sea digamos, que cree realmente una diferencia. No es tan fácil como esperar, digamos. Hay diferentes estudios, los cuales nos dicen que el 87% de los proyectos actuales que se están llevando inteligencia artificial no necesariamente llegan a producción. Que un 20% solamente de esos proyectos realmente están generando un retorno de inversión como tal y que el 50% de estos proyectos no pasan de el 50%, digamos, no pasan de lo que sería la prueba de concepto. Hace un par de meses salió un estudio del MIT en el cual, digamos, nos daba datos todavía un poquito hasta más fuertes, más, digamos, complejo de asimilar, ¿no? En el cual hablaba de que un 95% de las organizaciones que implementan proyectos particularmente de IA generativa, y vamos a estar hablando más sobre la diferencia entre IA generativa y los diferentes tipos de inteligencia artificial, realmente no generan valor alguno. Estos proyectos, ¿verdad? Digamos que y hay que separar realmente los diferentes tipos de proyectos, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en IA generativa, normalmente pensamos en, lo primero que nos viene a la mente normalmente es ChatGPT, ¿no? ChatGPT, Copilot, que son este tipo de herramientas, ¿verdad? Que, de nuevo, no es discutible que este tipo de herramientas generan una mejora importante en lo que es la productividad personal, pero el incremento en productividad personal no necesariamente
se ve reflejado muchas veces, y en este caso la mayoría de las veces, en lo que es el performance de la compañía como tal. Si vemos aquí las diferentes gráficas de este estudio, básicamente lo que se ve es que un 80, digamos que lo que están en azul más oscuro, son esos proyectos o esas implementaciones de herramientas de inteligencia artificial, digamos, horizontales o de propósito general, chatbots genéricos. Un 80% de los que se están básicamente estudiando para implementar, un 50% llegan a piloto y un 40% digamos que llegan efectivamente a producción. En cambio, si hablamos y si revisamos proyectos específicos que afectan o que están alineados con algún tipo de proyecto, de proyecto de negocio, de un 60% de los investigados, solo un 20% llegan a ser piloteados y de ahí es donde sale el fatídico número de 5% que efectivamente llegan a producción. Y bueno, me preguntarán, entonces, ¿por qué todo este boost de todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? La realidad es que cuando revisamos las razones por las cuales estos proyectos no están realmente siendo efectivos, nos damos cuenta que no es un tema tecnológico. El caso, digamos que de los encuestados, y se ve en la tabla más abajo, la gran mayoría de las razones, de las razones por las cuales estos proyectos no fueron exitosos son principalmente temas humanos, temas en este caso, eh, no querer adoptar este tipo de herramientas, ¿verdad? O sea, resistencia humana al cambio, que es algo que no es algo nuevo del tema de inteligencia artificial. La resistencia humana al cambio es algo que siempre ha venido inherente en cualquier tipo de transformación que se ha dado a nivel de la humanidad, ¿verdad? Otras razones, ¿verdad? También muy orientadas al tema humano, ¿verdad? Es que no necesariamente una alineación, ¿verdad? Entre lo que quiere el equipo de liderazgo con los retos que están viendo las personas que realmente están utilizando la tecnología y falta de patrocinio ejecutivo, ¿no? Realmente de nuevo, son razones las cuales están más orientadas al tema de adopción y humano más que al tema tecnológico. Si vemos también la distribución de los diferentes casos de uso, como se dice, que son las implementaciones o cuáles son, digamos, las áreas de negocio que se estaban tratando de invertir. Los cuadros más grandes lo que quieren decir es que hubo una mayor inversión en esos casos. Nos damos cuenta que la mayor cantidad de la inversión se está dando del lado de ventas, del lado de marketing, generación de contenido, ¿verdad? Para temas de generación de demanda a nivel de correo electrónico, campañas personalizadas, ¿verdad? Y mucho menos del lado de repente de operativo interno, de temas de manejo de clientes y de la parte financiera, ¿no? Pero bueno, digamos que me dirán de nuevo, o sea, si es si es tan problemático, si hay tanta fricción para el tema de implementación de estos casos de uso que están, que digamos pueden tener un mayor impacto en las compañías, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no nos esperamos? ¿Por qué de repente no esperamos para ver que fallen? Que fallen algunas compañías y yo me espero a que básicamente las cosas lleguen a un estado, digamos, más maduro, ¿verdad? La realidad es que hay un estudio del IMF, del International Monetary Fund, que efectivamente habla de que particularmente para los países en vías de desarrollo y Latinoamérica, básicamente lo que es el EML, en la gráfica que ven ahí, para nosotros el impacto de no estar
definitivamente no somos la industria o no somos la región que somos punteras en el tema de generación de este tipo de tecnología, ¿no? Estamos, de cierta manera, siguiendo a las empresas a los territorios, a las regiones que son las que están, de cierta manera, generando toda esta tecnología, Estados Unidos, China y demás, pero el no realmente adoptar este tipo de tecnología en una situación en la cual tuviéramos un acceso limitado a tecnología de inteligencia artificial, vamos a tener un impacto muy grande en lo que sería nuestra capacidad futura de ser competitivos en el mercado. Entonces, definitivamente tenemos que reaccionar. Tenemos que realmente entender por qué estos proyectos de inteligencia artificial fracasan y cómo podemos efectivamente llevarlos a cabo de una manera que sea la manera correcta, que sea la manera en la cual nosotros vamos a poder efectivamente tener un retorno de inversión para nuestras compañías. Entonces, nuevamente, aquí vemos en esta pirámide que un poco más, digamos, de razones, ¿verdad? Que ya se veían en el estudio, pero que definitivamente acá vemos que el tema de gestión de cambio, el tema del factor humano, es definitivamente una parte fundamental. La implementación eficiente, la implementación una correcta planificación a la hora de implementación es algo que vamos a estar hablando acá también. La parte de los datos es algo que muchas compañías definitivamente no consideran a la hora de implementar proyectos de inteligencia artificial. Piensan que realmente pueden utilizar cualquier tipo de modelo genérico e implementarlo en su compañía. La realidad es que, como vimos, la realidad es que implementar modelos genéricos, aunque sí impactan en lo que es la productividad personal en la compañía, necesitamos realmente poder utilizar los datos de la compañía para poder sacar realmente provecho. Una definición ambigua, no realmente entender bien cuáles son los casos de uso y una desalineación entre lo que serían los stakeholders. Falta una expectativa irreal de lo que se puede conseguir contra lo que realmente se espera. En un proyecto de inteligencia artificial siempre va a estar involucrados diferentes áreas que están buscando diferentes cosas. La empresa está buscando, definitivamente, adoptar modelos de inteligencia artificial para poder mantenerse competitivo y para poder sacar, digamos, mayor provecho de los recursos. El área de tecnología, de cierta manera, debería estar alineada con la empresa para poder buscar eso, digamos, implementar esta tecnología, pero obviamente teniendo consideraciones de expansión futura, obviamente muy preocupado por las capacidades, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. La parte de los datos, los dueños de los datos que deberían estar involucrados, pero no, de nuevo, no necesariamente están involucrados desde el día uno, que es uno de los principales errores que nosotros vemos. Y la parte de seguridad, que son otros que también normalmente no están integrados desde el principio. Normalmente vamos a ver un proceso de implementación secuencial. Esa es la manera de implementación tradicional de proyectos en los cuales la empresa, ¿verdad? Sí define los casos de uso, se los pasa al departamento de tecnología, ¿verdad? Y no, se dan cuenta, aquí el equipo de datos, el equipo de seguridad no está involucrado, sino hasta que ya estamos en proceso de adopción, lo cual definitivamente es un error. Para poder implementar un proyecto de inteligencia artificial de manera correcta, tiene que haber un enfoque colaborativo en el cual estos cuatro actores estén desde el día cero definiendo lo que sería la estrategia de inteligencia artificial y llevándola básicamente a cabo de manera con cada uno dentro de lo que definitivamente son los roles, ¿verdad? Del equipo y también cuáles son lo que está buscando cada equipo, ¿verdad? Como si dimos cuenta, cada actor básicamente está velando por diferentes áreas de lo que sería el proyecto de inteligencia artificial. Para esto,
Entonces hay que crear lo que se llama el marco de gobierno de inteligencia artificial, en el cual nosotros vamos a definir cuáles son la manera correcta de implementar inteligencia artificial dentro de mi compañía. Para esto va a haber un comité de inteligencia artificial, los cuales van a estar conformados de nuevo por elementos de estos diferentes, de los tres diferentes actores, ¿no? Del negocio, de la unidad de tecnología, de la gente que maneja los datos, del equipo de seguridad, de los cuales van a trabajar de manera conjunta para poder crear estos casos de uso, definir estos casos de uso. Vamos a hablar un poco más sobre los casos de uso. Bueno, entonces, digamos que esos casos de uso se van a priorizar, se van a definir cuáles son los más importantes, cuáles son los que más sentido hacen para la compañía, y de ahí se va a pasar un proceso de Minimum Viable Product, o MVP, siglas en inglés, que es básicamente un producto mínimo viable. Esto no es un producto o no es un proyecto completo, ¿verdad? Básicamente lo que me va a permitir esta definición de un MVP es poder, mediante un proceso iterativo, que se ve aquí en la mitad, poder verificar si el caso de uso que nosotros definimos efectivamente, efectivamente tiene un valor y es viable. Yo tengo que poder darme cuenta rápidamente de que si ese caso de uso básicamente es algo que me va a funcionar o no. Normalmente, dentro de la metodología que nosotros tenemos dentro de Dell, este caso de uso debería probarse en 120 días. Si en 120 días el MVP no pasa, entonces básicamente se desecha y arrancamos con otro caso de uso diferente para no perder tiempo hasta el final y básicamente efectivamente poder utilizar algo que va a tener algún impacto sobre la compañía. Este proceso operativo obviamente va a pasar por un proceso de validación con los usuarios, y una vez que efectivamente digamos que el MVP está aprobado, entonces es que pasa a producción y volvemos a la definición del MVP. Realmente es un proceso iterativo que siempre se va a estar dando. Normalmente, cuando pensamos en inteligencia artificial, al menos ahorita en 2025, siempre hablamos o pensamos en lo que es IA generativa. La IA generativa es justamente lo que es ChatGPT, lo que es Gemini, lo que es Claude, lo que es todo el tema de generación de imágenes también, los modelos de imágenes y modelos de texto. Esto es lo que realmente ha hecho el boom actual de la inteligencia artificial, pero a la hora de implementar o buscar casos de uso dentro de mi organización, no podemos solamente enfocarnos en la IA generativa. La IA generativa es solamente un pedazo de lo que es inteligencia artificial. Todavía existen, ¿verdad? Muchos casos de uso que son interesantes y que pueden traer mucho valor a la compañía dentro de lo que se conoce como la IA tradicional o IA predictiva. Aquí utilizamos modelos de regresión, modelos de clasificación, en los cuales podemos todavía sacarle mucho provecho a este tipo de tecnologías, eh, para poder básicamente hacer, hacer predicciones, por ejemplo, utilizando mis datos, y que son totalmente válidos todavía y que no se pueden sacar de la ecuación a la hora de evaluar casos de uso de inteligencia artificial. Tenemos otras tecnologías que entrarían también de cierta manera dentro de lo que sería la IA tradicional, pero que separamos acá porque, digamos, tienen casos de uso muy concretos que se conoce como visión computacional o computer vision, que está enfocado sobre todo a todo el tema de reconocimiento de imágenes y de video que se utiliza. Bueno, cuando pensamos normalmente en tema de cámaras y de videovigilancia, ¿verdad? Entender esos datos puede servir para muchos casos de uso interesantes, que de repente no se están considerando al día de hoy. Entonces, tratando de buscar la respuesta para el qué. Estuvimos hablando
digamos, del modelo o de los diferentes casos o cómo, digamos, implementar los casos de uso y por qué fallan, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos efectivamente poder definir estos casos de uso de una manera correcta? La realidad es que el, el mundo en el que estamos viviendo de inteligencia artificial es bastante complejo. Y muchas veces nos vamos a encontrar con una situación en la cual hay un ecosistema tan grande de diferentes tecnologías que puede ser abrumador. Si ustedes están trabajando con algún proveedor, por ejemplo, que con el que están trabajando todo el tema de inteligencia artificial y le dice que ellos básicamente pueden cubrir cualquier necesidad que tengan, realmente tienen que tener cuidado. Porque la realidad es que nosotros como Dell, de cierta manera, nos hemos básicamente, la experiencia que tenemos trabajando, nos hemos dado cuenta que para poder cubrir, para poder realmente apoyar a nuestros clientes en todos estos diferentes tipos de casos de uso, tenemos que poder o hay que poder trabajar con muchos diferentes, con un ecosistema muy amplio de diferentes proveedores, los cuales de cierta manera van a tener sus diferentes áreas donde se desarrollan, ¿no? O sea, hay proveedores que manejan el tema de diferentes de los modelos, que en este caso proveedores como, obviamente, como OpenAI, como NVIDIA, como Meta. Hay integradores de tecnología, hay proveedores que manejan el tema de orquestación y de diferentes tipos de herramientas. La realidad es que es un ecosistema bien complejo, ¿no? Entonces hay que básicamente tener eso en consideración. Cuando hablamos a nivel de definición de casos de uso, a mí me gusta hablar mucho sobre la experiencia que nosotros tenemos dentro de Dell. Una de las cosas que nosotros hemos buscado es para poder justamente hablar con propiedad a las diferentes empresas que asesoramos, es convertirnos en lo que se dice como el cliente cero. O sea, o básicamente beber tu propio vino. No, o sea, nosotros no podemos, con qué cara podemos ir a hablar a nuestros clientes de inteligencia artificial si nosotros internamente no estamos también implementándola, ¿no? Y la metodología que nosotros hemos seguido dentro de Dell para poder definir estos casos de uso fue básicamente entender cuáles son los principales diferenciadores de nosotros como empresa. Eso fue como lo más importante que nosotros hicimos, ¿no? O sea, porque la realidad es que cuando una empresa va a buscar cuáles son los diferentes casos de uso que puedan tener, pueden salir cientos o hasta miles de casos de uso. No es algo así como que muy sencillo definir qué es lo que hace más sentido y qué es lo que va a tener mayor impacto. Entonces, donde para poder obviamente buscar este impacto que sea medible, que sea algo que definitivamente me vaya a dar un valor, lo más importante es siempre ver qué es efectivamente lo que yo como empresa es mi diferenciador. Entonces, para Dell, lo que nosotros hicimos fue que definimos, ¿sabes qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que me diferencia? Históricamente, la parte de cadena de suministros es algo que Dell siempre ha sido algo, un diferencial desde que nació. Justamente esa agilidad en la cadena de suministros es algo que hizo que Dell básicamente llegara a ser lo que es el día de hoy. Obviamente, el tema de desarrollo de nuestros productos diferenciadores, son algo también que efectivamente es una diferencia de Dell. Los servicios, con el tema de soporte, por ejemplo, es algo que Dell siempre ha básicamente brillado, y nuestro equipo de ventas, digamos que también es parte del ADN de Dell para diferenciarnos. Entonces, nos enfocamos en estos cuatro, digamos, pilares y definimos casos, o realmente casi se puede decir un caso de uso estrella para
cada uno de estos pilares, ¿no? Particularmente, un ejemplo que pudiera dar es, bueno, dos ejemplos del caso, por ejemplo, de ventas, que es donde, de cierta manera, dentro de la organización que yo estoy, nosotros tenemos un chatbot interno, un sistema que se llama CellChat, que CellChat no es un chatbot genérico, ¿no? O sea, sí, es una interfase de chatbot, pero esa interfase de chatbot está conectada con todos los diferentes, digamos, fuentes de datos de Dell que pueden apoyar al equipo de ventas, ¿verdad? Inicialmente para el tema de poder, de cierta manera, hacer, en lugar de ahorrar tiempo al equipo de ventas a la hora de tener que responder una pregunta de un producto a un cliente, ¿verdad? Con información muy específica de Dell, en lo cual no me funciona un chatbot genérico, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder generar contenido, poder responder de una manera más eficiente a una solicitud de un cliente, ¿verdad? Poder conectar con los datos del cliente para poder efectivamente atenderlo de una mejor manera. Del lado de desarrollo de productos, también digamos que en este caso, los productos de Dell, aunque mucha gente piensa en Dell, la parte de hardware, normalmente toda la parte de producto lleva software, lleva programación encima. Entonces, nuestro equipo de ingeniería están utilizando herramientas de generación de código para poder justamente ser más eficientes y sacarle más, obviamente, poder iterar más rápido y ser más ágiles a la hora y subir la calidad también de los productos. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de casos de uso dentro de Dell. Tenemos cientos de clientes, los cuales están utilizando, lo estamos asesorando y apoyando eh, con diferentes tipos de casos de uso, ¿no? En este caso, me gustaría hacer por lo menos un poquito de mención, por lo menos de Samsung SDS. Samsung SDS, los casos de uso que tienen son ellos están utilizando inteligencia artificial para automatizar procesos de múltiples plazos, procesos corporativos, ¿no? Flujos corporativos, agendar reuniones, transcribir audio, generar minutas y correos. Ellos lanzaron dos productos internos, el Briti Copilot, que les ayuda a automatizar tareas corporativas, y el Fabric X, que es una plataforma de conexión protegida entre herramientas de inteligencia artificial y herramientas de IT. Están haciendo traducción multilingüe en tiempo real y poniéndole subtítulos a las diferentes reuniones, lo cual los ha ayudado a mejorar su productividad en un 70%, utilizando un 75% de menos tiempo en el tema de redacción de minutas, un 66% menos de tiempo en lo que sería resúmenes corporativos. CyberAgent es una empresa de publicidad digital de Japón. Ellos desarrollaron su propio LLM en japonés, el cual están utilizando para poder crear textos publicitarios personalizados y poder predecir la efectividad ante la distribución de los diferentes servicios. Y Northwestern Medicine ellos desarrollaron su propio LLM que permite la interpretación de imágenes radiográficas, lo cual permite, digamos, de manera procesarlas mucho más rápido y generar alertas de manera automática si se necesita involucrar entonces a un radiólogo, lo cual mejoró en un 40% la efectividad, la productividad de los equipos de radiología dentro de la compañía. Entonces, realmente gran parte de la capacidad, o realmente
la clave para poder que un proyecto sea eficiente o sea efectivo, va a ser la definición clara y correcta de los casos de uso. Eso definitivamente es fundamental. Y la manera como nosotros, de cierta manera, buscamos el hecho de mejorar la manera correcta que nosotros vemos de poder hacer esto es, primero, hay diferentes criterios a nivel, o es buscar realmente el solapamiento, ¿verdad? Entre lo que es el valor comercial, el valor para la empresa y también los criterios de factibilidad. ¿Qué es lo que me da mayor valor? ¿Qué es lo que, digamos, me hace ir más rápido? Y criterio de factibilidad, como tengo los datos para poder llevar a cabo ese caso de uso, tengo modelos de inteligencia artificial que permiten, tengo las personas, tengo la plataforma y básicamente lo que me da mayor valor y lo que tiene mayor factibilidad, básicamente es lo que yo debería empujar o el criterio que debería seguir inicial, arrancar por ahí. ¿Dónde? Esto es algo definitivamente también que muchos clientes, muchas empresas, ¿verdad? Eh, consideran o cuando piensan en inteligencia artificial, se piensa que todo tiene que ir para lo que es la nube, ¿verdad? La nube pública, ¿no? La realidad es que hay como todo en esta vida del Señor, hay su razón y digamos que va a haber eh, situaciones en las cuales es mejor un modelo de implementación y va a haber razones en las cuales va a haber mayores beneficios de poder mantener el control de mi inteligencia artificial. Eh, definitivamente hay muchos de los modelos, realmente los modelos de frontera, se están desarrollando de cierta manera para ser consumidos a través de un API, a través de la nube. Pero hay muchas razones, hay digamos, hay mucho valor también y del hecho de poder correr la inteligencia artificial en mis propias instalaciones. Muchas empresas están preocupadas por el tema de la seguridad y la privacidad de los datos a la hora de poder conectar los datos de la empresa con estos LLMs que están, digamos, compartidos en la nube pública, ¿no? Eh, hay empresas que tienen que cumplir con temas de regulaciones y cumplimiento. Hay mucha preocupación muchas veces por el tema de propiedad intelectual y confidencialidad. El tema de costos es algo que para las personas que empiezan a ser pilotos de modelos o de proyectos de inteligencia artificial en la nube pública, se dan cuenta rápidamente que la cantidad de tokens que se generan y cuando uno multiplica, se da cuenta que realmente, aunque inicialmente podemos arrancar bastante económico, a la larga es algo que puede salir bastante costoso. Y digamos que el control del mismo modelo, ¿verdad? Cómo yo puedo definitivamente ajustar el modelo de inteligencia artificial para poder construir, personalizarlo, es algo que también, de cierta manera, hace que haya razones por las cuales yo quiero también ejecutar mis modelos o tener un balance, ¿verdad? Entre dónde voy a tener mis modelos, ¿no? Eh, existen lo que son los modelos open source o de open weights, de pesos abiertos, los cuales esta tabla habla todavía de lo que era DeepSeek. Estamos hablando de modelos viejitos, GPT-4, que estaban a la par, pero la realidad es que esto se ha mantenido. Cada vez que sale o sea, normalmente el tiempo, la diferencia que hay entre un modelo de frontera, ahorita estamos hablando de Gemini 3, estamos hablando de GPT 5.1, Claude, siempre están básicamente entre estos tres sacando el último modelo de frontera. A un par de meses siempre sale algún modelo open source que no, de repente no es el 100% de lo que me da ese modelo, pero me da
casi el mismo tipo de rendimiento por una fracción del costo y que puedo ejecutar de manera segura dentro de mi centro de datos. Entonces es algo que definitivamente hay que considerar, ¿no? Porque realmente hay veces que yo voy a necesitar querer estar en el modelo de frontera y realmente la mayoría, una gran cantidad de los casos de uso que uno va a definir, no necesariamente necesitan el último modelo que da el mayor rendimiento. Podemos utilizar de repente modelos más eficientes a nivel de costo, por ejemplo, ¿no? O más seguros. Entonces aquí vemos una gráfica también, digamos, a nivel financiero, de cómo sobre el tiempo, ¿verdad? Y digamos en el costo, cómo se ve en rojo, ¿verdad? Cómo, digamos, va un proyecto normalmente arranca bajito, ¿verdad? Pero eventualmente conforme escala a tener más usuarios, normalmente se va disparando los costos, ¿no? Entonces es algo definitivamente que es importante considerar. Nosotros podemos eh, implementar una plataforma de inteligencia artificial muy completa, utilizando, digamos, nuestros datos y diversos componentes totalmente seguro en mi centro de datos. Aquí tendríamos diferentes, digamos, las fuentes de datos y digamos que nosotros tenemos un mensaje digamos, que se mantiene en el tiempo, que es, lleva la inteligencia artificial, en lugar de llevar los datos a la inteligencia artificial, ¿por qué no llevas la inteligencia artificial a los datos? La mayoría de las compañías tienen sus datos distribuidos en diferentes lugares y digamos que muchos tienen los datos en tus centros de datos. Esos datos son de diferentes tipos, data estructurada, data no estructurada, data semiestructurada. Todos esos datos, ¿verdad? Normalmente se llevan a lo que se conoce como un data warehouse o un data lake. Eso es como o debería ser nuestro repositorio centralizado en el cual yo voy a poder conectar lo que son mis modelos de inteligencia artificial. Esos modelos de inteligencia artificial van a ser o IA generativa o IA descriptiva, como estaba hablando, temas de inteligencia de negocios, ¿verdad? Y de cierta manera, nosotros eh, debemos buscar ese ese repositorio centralizado en el cual yo voy a poder conectar todos estos diferentes tipos de datos. Entonces hablamos de un concepto que se llama data lake house. Un data lake house es un repositorio en el cual yo voy a tener todos esos datos, los datos de mis bases de datos, mis datos de mis archivos, mis datos de imágenes, mis datos de información de social media, todo integrado para que yo pueda, de cierta manera, poder explotar esos datos y poder conectarlos con mis modelos de inteligencia artificial y poder sacarle el provecho. Eso se utiliza mediante tecnologías o modelos que se conocen como RAG o Retrieval Augmented Generation, el cual no quiero, digamos, quiero poner bastante técnico, ¿verdad? Pero básicamente se utiliza como si fuera, se transforman los datos para que sean entendibles por el modelo de inteligencia artificial, mis datos. Y la idea es que los modelos de inteligencia artificial, los famosos LLM o Large Language Models, ellos arrancan con un preentrenamiento, con unos datos, los cuales, digamos, están normalmente estancados en el tiempo. Mediante Retrieval Augmented Generation, lo que yo hago es que yo conecto los datos de mi compañía para que si yo le hago una pregunta al modelo de inteligencia artificial que no está dentro de su entrenamiento inicial, él puede básicamente conectarse con esos datos y puede básicamente responder en el contexto de mis datos de mi compañía. Eso es definitivamente algo que, que nosotros lo vemos imprescindible justamente para poder sacarle el provecho real a la inteligencia artificial dentro de la compañía. Ahora estamos hablando de lo que son los agentes de inteligencia artificial. Estos agentes de inteligencia artificial son lo que
básicamente vamos a seguir hablando el resto de lo que sería 2020, bueno, 2025 ya se acabó, en 2026 definitivamente. 2025 fue, digamos que fue el nacimiento de los agentes. En el 2026 es donde yo considero, donde nosotros vemos que vamos a empezar a ver los agentes de una manera mucho más en el día a día y también implementados dentro de dentro de las empresas. Los agentes lo que básicamente buscan son los mismos modelos de inteligencia artificial, pero que pueden funcionar de manera autónoma sin tener digamos, un ser humano que está necesariamente pidiéndole que haga, digamos, interactuando con él de manera interactiva, ¿verdad? Con un tipo chatbot y que utiliza herramientas, que puede básicamente conectarse con diferentes herramientas externas para poder trabajar y hacer digamos, yo le voy a dar un cometido final y él va básicamente ejecutar todo el tiempo que necesite ejecutarse para poder terminar ese cometido y poder básicamente entregar un resultado. Entonces, básicamente eso es algo que vamos a estar viendo cada vez más. Y bueno, para ir terminando, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a cabo? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos, hablamos sobre los casos de uso, hablamos sobre dónde, ¿verdad? Dónde podemos ejecutar esto, puede ser en la nube pública, puede ser en una plataforma, en las premisas. ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a cabo? Nosotros, la visión de nosotros de Dell es, digamos, utilizar los diferentes sistemas de plataformas que están de cierta manera listas para poder ser utilizadas y solamente, digamos que, customizarlas. Nosotros, eh, digamos que ahí están los grandes hiperescalables o están los grandes empresas que están entrenando todos los diferentes tipos de modelos. Tenemos los Facebook, tenemos los xAI con Grok, tenemos obviamente Google, OpenAI. El, haciendo las inversiones más grandes de inteligencia artificial. El resto de las compañías no tienen los billones, los miles de millones de dólares para invertir en infraestructura y en científicos de datos, básicamente para construir sus propios modelos. La idea es realmente utilizar lo que ya está de cierta manera disponible, pero poder de cierta manera ajustarlo para nuestras necesidades. Nosotros trabajamos mucho con NVIDIA. NVIDIA seguramente les sonará porque son los que ahorita mismo, bueno, además de que es la compañía más valiosa del mundo ahorita mismo, vale 3 trillones de dólares, son los que lo son porque son la empresa que está generando lo que son los GPUs, que son los picos y las palas dentro del mundo de inteligencia artificial. NVIDIA no solamente hace los GPUs, sino que también tiene una plataforma integral para poder correr modelos de inteligencia artificial de una manera muy sencilla, utilizando tecnologías como NIM, los cuales me permiten poder poner modelos de inteligencia artificial de los que estaba hablando, open source, por ejemplo, de Meta, de Mistral, de mismo NVIDIA tiene sus propios modelos, los cuales me permiten en 5 minutos poder tener un modelo para un caso de uso, digamos, para poder arrancar lo que sería un MVP, un Minimum Viable Product, obviamente, eh, que obviamente voy a necesitar de cierta manera adecuada, voy a necesitar conectarlo con mis datos, pero eso contra tener que hacer todo un desarrollo de semanas, meses, para poder montar una plataforma, es definitivamente, digamos que la manera como nosotros recomendamos arrancar con este tipo de proyectos. Hay diferentes arquitecturas
que se pueden seguir, que el equipo de este comité de inteligencia artificial, particularmente el equipo de tecnología, puede de cierta manera construir cosas como estos casos de uso, digamos, in a box, ¿verdad? En este caso, este es un modelo de chatbot, ¿verdad? Por ejemplo, que es conectado con los datos, ¿verdad? Todos los diferentes componentes que se necesitan para tener este modelo. Y de repente la única, para finalizar, la única propaganda, digámoslo así, es que nosotros como Dell podemos también apoyarlos, ¿verdad? A hacer sentido de todo esto, ¿verdad? Desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? Poder identificar los casos de uso, implementarlos, ¿verdad? Llevarlos a producción, ¿verdad? Y también no solamente eso, sino que hacer un acompañamiento completo a través de a través de las diferentes etapas de adopción y escalado. De nuevo, o sea, estamos apoyando a muchas empresas mediante este proceso, empresas de la región, empresas internacionales, ¿verdad? Definitivamente nos pone en una posición privilegiada en la cual, de cierta manera, podemos, o sea, pueden aprender, no cometer los mismos errores que otras compañías han hecho. Y bueno, con eso básicamente cierro mi intervención. Y bueno, no sé si, si hay Sí, consultas muchísimas más. gracias. No, en primer lugar agradecerte, José Félix. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Nos has pasado como primero por esa experiencia que han tenido de cómo poder implementarlo desde el punto de vista de que parece abrumador, por eso en las organizaciones es importante armar ese comité del que haces mención y poder de alguna manera delegar algunas de las responsabilidades y apalancarse en la experiencia de aquellos miembros del equipo que más sepan sobre alguna arquitectura, tecnología, etcétera. Y bueno, y luego creo que esos casos de uso o esos casos de éxito que ustedes aplican en Dell y que han aplicado con otros clientes, así, o sea, son bastante enriquecedores porque nos permiten tener una visión bueno, quizás por dónde arrancar, ¿no? Y esos modelos, la verdad creo que han sido muy interesantes que nos los hayas compartido. Nuevamente agradecerte. Y ahora sí abrir el espacio para aquellas preguntas, si bien por el chat, creo que hay una mano levantada. El compañero Jorge Vázquez, no sé si es que quieres hacer alguna pregunta. Si es así, adelante. Si no, aprovechen el espacio y si tienen alguna pregunta, pues lo pueden dejar por el chat y nosotros la leemos por acá. Jorge, creo que no sé si estás hablando, el micrófono no está activo. Yo creo que está como de repente no va a poder desmutearse. Ah, La presentación se va a compartir. Sí, entiendo, no sé si igual nos confirma José Félix, la presentación está siendo grabada y probablemente, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hay ningún problema de compartir la presentación. no, no hay problema para compartir la presentación. Pues entonces les estará llegando a través de su correo electrónico en los siguientes días. Carlos Cruz de PTG Transshipment nos pregunta, ¿qué sectores empresariales en Panamá son los líderes? Entiendo que cuando se refiere a líderes, pues en este tema de la implementación efectiva, ¿no? O sea, entonces si por ahí nos puedes regalar, José, una visual, al menos un resumen de en cuáles son esos sectores que más están acudiendo a Dell, evidentemente a conversar y a implementar, ya han arrancado a trabajar estos temas. Claro, la realidad es que son muchos sectores, ¿verdad? Si tuviese que, digamos, mencionar algunos sectores que veo más avanzados, normalmente, digamos que el área financiera realmente, normalmente son ya de antes, digamos, early adopters de tecnologías tradicionales
de inteligencia artificial, ¿verdad? Lo cual de cierta manera les ha dado como cierto este, heads up a la hora de poder implementar nuevas tecnologías de generativas, por ejemplo. Entonces, definitivamente en el área financiera, si tuviera que hacer algún highlight, pero la realidad es que esto es una conversación que estamos teniendo con empresas de de todas las diferentes industrias, no solamente, bueno, en la parte de telco, por ejemplo, la parte de comunicaciones, ¿verdad? Esta es otra de las áreas que normalmente tanto para uso interno como para también el hecho de brindar servicios, ¿verdad? Porque es otra de las justamente áreas en las cuales hemos estado desarrollando, también apoyando empresas que quieren, digamos, crear plataformas para poder brindar servicios más regionalizados para otras empresas, ¿no? Entonces, también por ahí, digamos que serían como los principales proyectos. Aquí nos pregunta José Félix Omar Meneses, ¿han tenido experiencia aplicando inteligencia artificial para bus de integración de servicios corporativos? Y si tienes Sí, algún ejemplo. sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, el caso de Samsung SDS, que es el que estaba mencionando, es justamente un caso se hizo integración. O sea, no es un caso, digamos, regional, pero es un caso global en el cual se está haciendo integración de, de- con buses corporativos, ¿no? Con temas operativos bueno, internamente dentro de Dell, también para toda la parte de supply chain, se están utilizando. El tema de buses corporativos, normalmente integración se están normal, al menos la experiencia que tengo, no tanto con la parte de IA generativa, sino que ahí se está usando más lo que son temas de modelos predictivos, por ejemplo. Eh, digamos que son data más delicada, ¿verdad? La que se maneja en ese estado. Entonces, digamos que la parte de GenAI todavía no la he estado viendo mucho, pero sí definitivamente mucho en temas de integración con modelos predictivos, machine learning, por ejemplo, ¿no? Gracias, José Félix. Aquí nos están dando otra pregunta, creo que es una pregunta un poco más amplia, ¿no? Porque nos menciona Octavio de León que cuáles son los indicadores clave que ustedes consideran más críticos para medir la madurez digital de una empresa que inicia su adopción de inteligencia artificial. Y luego, esta sería como una segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo recomiendan priorizar esos indicadores según el tamaño y sector de la organización? Este es un tema que hemos venido discutiendo a lo largo de todas las jornadas asociadas a inteligencia artificial desde que arrancó el año. Y hoy José Félix nos daba también algunas líneas, igual ahora José Félix, corrígeme si me equivoco, pero nuevamente es complejo, ¿no? Porque indicadores que estén asociados como en estos grandes pilares de estrategia, ¿no? De gobernanza de datos, de Ujú. cómo es la infraestructura tecnológica actual y la capacidad que tengamos de adaptarla a una nueva que permita incluir los modelos, la calidad, la accesibilidad de los datos. O sea, entendamos nuevamente que todos los modelos, al final, el alimento central son los datos, que es lo que nos va a permitir que los modelos predictivos o generativos nos generen resultados. Entonces, dependiendo de la calidad de los datos, creo que es uno de los indicadores más importantes, ver dónde están, cómo están estructurados o no. La cultura digital, ¿no? O sea, saber qué capacidades de talento tengo. Me volteo y veo en el equipo quién me puede ayudar a formar parte de ese comité. Obviamente un tema de un poco más burocrático y a nivel de inversión, o sea, la capacidad que tenga el comité directivo de invertir tiempo y dinero en esta opción. Y obviamente temas asociados a negocio, como lo decía José Félix, ¿no? Pero por eso, o sea, en cuanto a indicadores, creo que también, José Félix, corrígeme si me equivoco, ustedes pueden hacer esa evaluación de quizás como revisar cuál es el momento actual de la empresa y en función a eso tener un mapa claro o si ya están dando algunos pasos, pues revisarlo y ver entonces quizás hacia dónde enfocarse. Y nuevamente la última pregunta nos decía, ¿cómo priorizar? ¿No? O sea, al final es eso, son muchos pilares. ¿Cuál dirías tú, José Félix, que sería como lo más importante o si lo puedes poner en algún orden?
si es que es posible, según el tamaño y sector de la organización. Sí, yo creo que tú una de las cosas que mencionaste muy claras es la parte de los datos. Definitivamente es algo fundamental a la hora de priorizar. O sea, digamos que a la hora de al menos, o sea, para poder identificar hacia dónde tenemos que ir, hay que ver los temas de priorización de datos, todo el tema de factibilidad, tenemos que ver el tema obviamente, de madurez a nivel de gobernanza, ¿verdad? Son definitivamente factores que son importantes, ¿verdad? Pues digamos que si tuviera que ponerle algún tipo de importancia, ¿verdad? Yo creo que arrancaría con la parte a la parte de los datos, ¿no? Porque realmente lo principal limitador realmente que nosotros estamos viendo a la hora de implementar este tipo de cosas. Estaba buscando porque nosotros tenemos un Sorbi. Definitivamente nosotros podemos ayudar. Parte de nuestra práctica de consultoría incluye justamente hacer ese estudio de nivel de madurez y de repente y darles definitivamente esos hints de por dónde tienen que ir a hacer mejoras. Me parece que nosotros teníamos algún Sorbi externo, algo, pero no lo estoy encontrando ahorita mismo. De repente lo busco y de repente se comparte con la grabación, no lo estoy encontrando, pero sí me parece que nosotros tenemos algún Sorbi justamente para poder que ustedes mismos puedan llenar, digamos, cuál es la situación actual de la compañía y se le dice cuál es el nivel de madurez para el tema de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que con eso cerramos. Nuevamente agradecerte, José Félix, por tu tiempo y por toda la información que has compartido. A todos los presentes y miembros por su asistencia, por sus preguntas. Les deseo que tengan un excelente día.